Lo perdieron todo: el agua, la tierra, hasta la fe estuvo a punto de quebrarse. En la quebrada de Jacinto, la vida no se medía en años, sino en heridas abiertas. Primero la sequía, después el hambre, y luego la peor traición que podían imaginar. Pero cuando parecía que ya no quedaba nada, Dios hizo algo que nadie vio venir. En una esquina del pueblo vivía doña Luzmila, una anciana de trenzas plateadas y alma fuerte. No sabía leer bien, pero había memorizado los salmos. Cada tarde se sentaba bajo el árbol de la plaza y los recitaba con los ojos cerrados, como si el cielo le dictara directo al corazón. A su lado siempre estaba Nazarenito, un niño de 8 años con la camisa rota y los ojos bien abiertos. Era huérfano de padre y su madre salía a vender empanadas al pueblo vecino, a veces por semanas. Él se quedaba con la abuela Luzmila, como él le decía, aunque no llevaran la misma sangre. ¿Usted cree que un día alguien vendrá a ayudarnos, mamita Luzmila?, le preguntaba. Ella tardaba en responder como si buscara la palabra justa. Una vez, hace muchos años, llegó una mujer con su niño enfermo. No tenían nada. El pueblo les dio pan, abrigo y un catre. Cuando sanaron, se fueron sin decir adiós. Pero el niño me miró fuerte antes de irse, como quien promete volver. ¿Y volvió? No. Pero a veces pienso que Dios guarda esas miradas en su libro, y cuando llega el tiempo, las hace florecer. Nazarenito no entendía del todo, pero se quedaba callado. Algo dentro de él sentía que esa historia todavía no había terminado. Una mañana, el polvo del camino trajo sorpresa. 3 camionetas blancas, nuevas, con antenas y logotipos. Se detuvieron en la plaza. Bajaron hombres con carpetas, botas, limpias y sonrisas abiertas. «Venimos de parte del gobierno», dijeron. «Estamos lanzando un programa para pueblos olvidados. Ustedes fueron seleccionados. Nadie lo esperaba, nadie lo entendía. Vamos a perforar un pozo, traer semillas mejoradas, hacer caminos y capacitación. Esto no es caridad, es desarrollo». La gente se reunió, se emocionó. Algunos lloraron en silencio. Nunca nadie había subido hasta allá a ofrecer nada. Y ahora venían a cambiarles la vida. «Esto sí es de Dios», dijo una vecina. «Se acordó de nosotros». Doña Luzmila miró al cielo y susurró: «Ojalá sea así, Señor, ojalá sea así». Y esa noche, por primera vez en años, el pueblo durmió con el corazón ilusionado, aún sin saber que, para que algo florezca, a veces primero hay que perderlo, todo. Durante los días que siguieron, la quebrada de Jacinto pareció otro lugar. Ya no se escuchaban tantos suspiros, ni se veían tantas miradas apagadas. Había movimiento, conversación, planes, y todo gracias a aquellos hombres que llegaron con palabras nuevas, palabras de agua, de riego, de futuro. No se marcharon de inmediato. Se quedaron una semana entera. Durmieron en las casas del pueblo, comieron del mismo maíz tostado, ayudaron a barrer el polvo de las calles. Se ganaron la confianza con gestos sencillos, saludando de mano, escuchando con atención, tomando nota de cada detalle que los campesinos compartían. El ingeniero Carlos, que siempre andaba con su cuadernito en el bolsillo, se sentaba al pie del árbol de la plaza a conversar con los ancianos. «¿Cómo sembraban antes?», preguntaba. «¿De qué cerro bajaba el agua? ¿Cuándo dejaron de ver florecer la tierra?». Y anotaba todo, como si cada palabra fuera semilla. El licenciado Rivas, que parecía el jefe, convocó a una reunión grande. Llegó con papeles, planos, mapas. Habló claro, sin rodeos, pero con respeto. «Para que este proyecto arranque, necesitamos formar un comité del pueblo. También vamos a pedirles un esfuerzo conjunto. Algunos jornales voluntarios para limpiar el terreno del pozo, una pequeña franja comunal donde se instalará el tanque.
y algo de insumo local para las primeras siembras. ¿Y de dinero?, preguntó alguien. Un pequeño fondo inicial para los trámites. No es mucho, pero muestra voluntad. El resto lo cubre el programa. Se firmaron papeles, se tomaron huellas, se sellaron acuerdos con entusiasmo. Algunos entregaron los ahorros que tenían guardados por si acaso. Otros ofrecieron sus mulas, sus herramientas, sus brazos. Es por nuestros hijos, decían. El terreno del pozo fue marcado con estacas. Los jóvenes limpiaron el espacio. Los niños pintaron piedras con cal para marcar los surcos. Parecía que todo el pueblo se estaba despertando del mismo sueño. Nazarenito no dejaba de ayudar. Le habían regalado una gorrita con el logo del proyecto. No se la quitaba ni para dormir. ¿Y si crece todo esto de verdad, mamita Luzmila? Entonces habremos visto un milagro hecho con manos humanas, le dijo ella. La última noche, los técnicos organizaron una cena comunitaria. Hubo guisos, música, hasta risas. Al despedirse, el ingeniero Carlos abrazó a doña Luzmila y le dijo: «Nos vamos unos días. Regresamos con las máquinas, los tubos, los tanques». Y con la promesa cumplida, ella le entregó una canasta con pan, frutas secas y un papel doblado. En él había escrito un versículo a mano: «El que comenzó la buena obra, la perfeccionará». Los vieron marcharse por el camino largo. Las camionetas se alejaron, dejando una nube de polvo y un corazón colectivo latiendo con fuerza. Esa noche hubo silencio, pero no era vacío, era esperanza contenida. Porque todos, por fin, creían que esta vez sí sería diferente. Pasaron los primeros 15 días con el corazón encendido. Nadie preguntaba nada, porque todos estaban ocupados. Los hombres limpiaban la quebrada, arreglaban caminos, cargaban piedras. Las mujeres cocinaban en turnos para alimentar a los brigadistas del pueblo. Y los niños corrían de un lado a otro con tizas, marcando la tierra como si de verdad fuera a llegar la maquinaria. «Cuando venga el tractor», decía uno, «yo quiero ver cómo cava el pozo, y yo quiero echar la primera semilla», respondía. Nazarenito cuidaba con esmero el surquito que había hecho detrás de la casa. Le dieron un puñado de semillas mejoradas, y cada tarde las regaba con una botellita, como quien cuida una herida con fe. «Estas sí son especiales, hijito», le dijo un técnico antes de irse. «Vas a ver cómo florecen donde antes no crecía ni hierba, pero pasaron los días y nada brotó». Al principio no se alarmaron. Dijeron que era normal, que tal vez necesitaban más días, más agua, más sol. Pero la segunda semana, los surcos seguían mudos, y la tercera comenzaron a secarse las pocas hojas que habían asomado. «Estas semillas no sirven», dijo don Elías, el más viejo del pueblo. «La tierra las está escupiendo». El abono tampoco parecía funcionar. Era un polvo raro que olía a cartón mojado. La tierra no lo absorbía bien. Y en lugar de dar vida, parecía adormecer lo poco que aún quería brotar. Nadie lo decía en voz alta, pero la duda empezaba a caminar entre las casas. A los 20 días, ya todos esperaban con ansias el regreso de las camionetas. Algunos tenían guardados los recibos, las copias firmadas, los nombres anotados en una libreta. Decían que todo era legal, que todo estaba en regla, que no había por qué preocuparse. Pero pasaron 3 semanas y no volvieron. El comité intentó llamar al número que les dejaron. No contestaban, luego marcaban y sonaba apagado, luego ya ni daba tono. «Tal vez se atrasaron», decían algunos. «Capaz están terminando otros proyectos y luego vienen», decían otros. Pero por dentro algo empezaba a doler. Nazarenito miraba su tierra todos los días. Una tarde, al ver que ni una hoja salía, se sentó frente al surco y le habló como si fuera una persona.
No pasa nada, yo te entiendo, pero dime si te hice algo mal. Yo te regué, te hablé, te esperaba. Esa noche no quiso cenar, ni ponerse la gorrita. Doña Luzmila se acercó, lo abrazó y le dijo al oído: «Todavía no es tiempo de rendirse, hijito. A veces el cielo se demora, pero cuando responde, hace temblar la tierra». Pero al fondo de sus ojos había algo distinto, como si su alma ya supiera lo que su boca aún no podía decir. Y así, entre tierra seca, surcos vacíos y ojos que evitaban mirarse, el pueblo empezó a sospechar, sin atreverse aún a confirmar lo que más temían. Al cumplirse el primer mes sin noticias, las palabras comenzaron a cambiar. Ya no decían «van a volver», sino «¿y si no vuelven?». Las sonrisas se apagaron y el entusiasmo se volvió silencio. Cada quien volvió a su rutina o lo que quedaba de ella. Las semillas no habían dado fruto, el pozo no apareció, las camionetas nunca regresaron. Una mañana, don Eladio, el que llevaba el cuaderno con los nombres y las firmas, se levantó furioso. Gritó en la plaza delante de todos: «Nos engañaron, nos vieron la cara, esto fue una estafa». Al principio nadie le respondió, pero poco a poco otros comenzaron a acercarse, unos con miedo, otros con rabia. El comité fue el primero en recibir los reclamos. ¿Por qué no revisaron bien? ¿Y el dinero que juntamos? ¿Quién lo tiene? Yo trabajé 3 semanas, sin cobrar ni un centavo. Las reuniones se volvieron gritos. La plaza, que antes era oración y esperanza, se llenó de reclamos y susurros venenosos. Gente que nunca se había peleado se empezó a señalar. Los amigos se volvían enemigos. La unidad, polvo. Algunos empezaron a empacar. Dijeron que no tenía sentido seguir en un lugar donde hasta la tierra los traicionaba. Otros dejaron de hablar con todos. Bajaban la cabeza y evitaban salir. La vergüenza pesaba más que el hambre. Nazarenito escuchaba escondido, ya no preguntaba, ya no sembraba. Se pasaba el día sentado junto al surco seco, con la gorra arrugada entre las manos. Esa que antes era símbolo de ilusión, ahora parecía un recuerdo amargo. Doña Luzmila lo miraba de lejos, sin saber qué decir. Una noche, cuando él ya dormía, se hincó junto a la cama y oró con el alma hecha trizas. «Señor, ¿qué fue esto? ¿Una lección? ¿Un castigo? ¿Un silencio tuyo para probarnos? Si no vas a responder por nosotros, al menos respóndeme por él. No permitas que este niño pierda la fe que a muchos ya se nos quebró». Al día siguiente, el pueblo amaneció más frío que de costumbre. Se sentía el aire distinto, como si algo se hubiera roto por dentro y nadie supiera cómo repararlo. Pero esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, un polvo se alzó en el camino del cerro. Alguien venía, iba montado sobre un burro, delgado, con mochila al hombro y una chaqueta polvorienta. Cuando llegó al pie del árbol de la plaza, preguntó con voz firme: «¿Aquí vive una señora llamada Luzmila?». Ella salió despacio, con el bastón en la mano. Lo miró, parpadeó. ¿Tú eres...?» «Sí, mamita. Soy aquel niño, el que usted cuidó hace muchos años, cuando mi madre cayó enferma». Ella se le acercó con lágrimas en los ojos. «¿Y a qué vienes?». Él bajó la mochila, la puso en el suelo y le respondió: «Vengo a devolver, vengo a levantar, y vengo porque Dios me envió». El muchacho desmontó del burro despacio. No traía promesas políticas ni grandes discursos, solo una mochila vieja, una mirada limpia y un corazón lleno de deuda sagrada. «¿Tú eres aquel niño?», preguntó Luzmila, apenas creyéndolo. «Sí, mamita», respondió él, bajando la cabeza como quien vuelve a casa. «Soy aquel que ustedes recogieron cuando no tenía nada». El pueblo, desconfiado al principio, empezó a acercarse. Nadie entendía del todo, pero algo en su voz, en su presencia, traía paz.
Traía algo que hacía mucho no sentían: respeto. «Vengo a devolver», dijo don Esteban, su nombre ya de hombre. «Pero también vengo porque Dios me mandó». Contó que al crecer trabajó duro en la ciudad. Se formó en agricultura, en gestión de tierras, en leyes rurales. Quería ayudar a comunidades como la suya, aunque sin saber que un día tendría que volver aquí. «Hace meses», dijo, «mientras preparábamos un proyecto de cultivos, revisé documentos antiguos, escrituras de terrenos cedidos de manera sospechosa, y entre esos nombres estaba la Quebrada de Jacinto». Un murmullo recorrió la plaza. «Vi los papeles, las firmas. Vi que los engañaron, que les quitaron sus tierras con mentiras. Ahí supe que no era casualidad, era un llamado, no solo para agradecer, sino para devolver lo que es de ustedes, para limpiar lo que la avaricia ensució». El silencio era tan hondo que se escuchaba el viento entre las ramas secas. «No me movió el dinero», continuó. «Me movió el recuerdo de la mujer que me cobijó, del niño que compartió su pan, del pueblo que me enseñó fe cuando no tenía nada». Sacó entonces su mochila. De ella sacó carpetas, papeles sellados y un sobre grueso. «Aquí están los documentos. Vamos a recuperar las tierras, legalmente, con abogados que trabajan para nosotros, no para los que nos robaron». La gente lloraba, sin gritos, sin escándalos. Lloraban como se llora cuando uno ve florecer lo que creía muerto. Y como si el cielo mismo quisiera sellar ese momento, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No como tormenta, sino como caricia. Doña Luzmila levantó su rostro al cielo. «Gracias, Señor, porque cuando los hombres nos olvidan, tú nos recuerdas». Nazarenito se acercó temblando. Traía en las manos su gorrita vieja, lavada y remendada. «¿Esto también lo viste en tu sueño?», le preguntó al joven. Don Esteban sonrió, recibiendo la gorrita con cuidado, como si fuera una reliquia. «No solo lo vi, lo llevé en mi corazón, en cada día de mi vida». Y así, bajo la primera lluvia en años, la Quebrada de Jacinto comenzó a renacer. No con milagros de oro ni discursos vacíos, sino con justicia sembrada en el tiempo de Dios. La lluvia no se detuvo esa noche. Regó los campos, limpió las calles, llenó las quebradas, pero sobre todo regó algo que hacía tiempo estaba seco en los corazones: la esperanza. Don Esteban cumplió cada palabra. Volvió a la ciudad, movió influencias, denunció ante la fiscalía los fraudes descubiertos. Varios de los responsables, entre ellos los que engañaron a la Quebrada, fueron detenidos. Las escrituras falsas se anularon. Las tierras regresaron a manos del pueblo. No solo fue justicia legal, fue justicia divina, disfrazada de oportunidad. Con apoyo honesto, perforaron un pozo real, profundo, limpio. El agua brotó como un llanto viejo que por fin encontraba salida. Sembraron nuevas semillas traídas de buena mano. La tierra ahora sí respondió. Brotaron maizales, huertas de habas, cebollas gordas como puños. Nazarenito, que no había vuelto a sembrar desde su decepción, plantó su propio surquito. Y esta vez, las semillas no le fallaron. El pueblo entero se reconstruyó, no con oro ni con fiestas, con trabajo digno, con oración sincera, con memoria limpia. En el centro de la nueva plaza, bajo el mismo árbol viejo, clavaron una cruz de madera, y en ella, escrito con mano temblorosa, decía: «Aquí la fe no se vendió, aquí el cielo sí escuchó». Los visitantes que llegaban desde otros pueblos preguntaban qué milagro había ocurrido, y los ancianos sonreían mirando el cielo. Fue un muchacho y fue Dios, no en ese orden. Doña Luzmila partió tiempo después con la sonrisa serena de quien sembró en polvo y cosechó en gloria. Y cada tarde, cuando el sol bajaba detrás del cerro, Nazarenito, ya mayor,
se sentaba bajo el árbol a contarle a los niños la verdadera historia, la historia de un pueblo que, cuando todo estaba perdido, decidió seguir creyendo, y por eso Dios no los olvidó.